Le hablamos al comienzo del programa que vamos a tener el gusto de conversar con el expresidente y secretario general del Partido Popular, Julio María Sanguinetti, a propósito de las medidas que presentó en conferencia de prensa en las últimas horas el Partido Colorado para mitigar el efecto de la pandemia, bueno, para reactivar la economía. Ayer el presidente Sanguinetti tuvo un encuentro con el presidente Lacalle y seguramente en los próximos días habrá un intercambio o una devolución de parte del gobierno de lo que son esas medidas que, antes de saludarlo a Sanguinetti, ya está en Zoom, vamos a repasarlas, si les parece, chicos. Se plantea un paquete de medidas que contempla extender el subsidio por desempleo hasta el mes de octubre, ampliar el subsidio por desempleo flexible en el caso de quienes trabajan medio horario, crear un programa de trabajo solidario para quienes desempeñan tareas en forma clandestina, irregular o en negro, extender la alimentación en las escuelas los días sábados y domingos y profundizar en los actuales programas de alimentación para personas vulnerables en todo el país. También se proponen apoyos a las empresas privadas, especialmente a las pymes. Por ejemplo, flexibilizar las condiciones de calificación de las empresas al Banco Central y que el sistema de garantías, el SIGA, se amplíe en consecuencia. Por otra parte, suspender el pago del IRAE mínimo, impuesto al patrimonio, hasta noviembre de este año a toda empresa cuya venta haya sido menor a 4 millones de unidades indexadas en 2020. También se propone que hasta el mes de octubre se subsidie el salario de todo nuevo trabajador que una empresa incorpore con 10.000 pesos y, por otra parte, continuar con las medidas de reducciones de cargos fijos de OCE y de UTE para este tipo de empresas también. Sí, también se piensa en medidas, situaciones especiales para algunos sectores como el del turismo, el sector lácteo, el arrocero y el sector de la asistencia médica, que ya seguramente Sanguinetti va a profundizar, pero luego también se plantean medidas a corto plazo como la creación del bono infraestructura y vivienda con garantía del Tesoro, que, dice el Partido Colorado, se ofrecería al mercado de valores. Ya Sanguinetti va a profundizar, pero a grandes rasgos, dentro de estas medidas a mediano plazo, también se propone conceder a empresas privadas obras de vialidad con capacidad de retorno y también una ley que blanquee los problemas registrales de los inmuebles del Estado en desuso para proceder a su venta. Bueno, ayer el expresidente Sanguinetti decía que puede crecer el gasto y el endeudamiento externo, que hay allí espaldas para hacerlo. Ayer la ministra de Economía decía en Telenoche que sí, que efectivamente se habló de ese ahorro de los 500 millones de dólares que forman ese fondo coronavirus, que está de algún modo como contingencia a estos gastos, ¿no? Vamos a saludarlo a Sanguinetti y agradecerle, por supuesto, su tiempo. Sabemos que está bastante demandado esta mañana por los medios de comunicación. ¿Cómo le va, Sanguinetti? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, creo que han hecho una síntesis muy expresiva del conjunto de ideas, más que proyectos, digamos, son ideas para desarrollar adentro del gobierno. ¿Sobre la base de qué? De que estamos en un momento distinto. Se está cumpliendo el primer año del gobierno, exitosa gestión, no solo del gobierno, sino del país. Porque el país ha hecho un gigantesco esfuerzo este año en lo económico, en lo social y en lo sanitario, porque el esfuerzo de la salud ha sido realmente notable. A veces se pierde la perspectiva y cuando uno mira los números, que son siempre muy dolorosos cuando se trata de muertes, pero uno mira la comparación, ¿no? El Uruguay tiene 14 muertes por 100.000 habitantes. Argentina y Brasil, nuestros vecinos, 110, 7 veces más. Y hablemos España, Estados Unidos, 130, 140 personas fallecidas. O sea, que esto marca el esfuerzo de todo el país, del sistema de salud, en general, del gobierno y de la gente, que al principio fue muy disciplinada, después un poco menos, pero al final también reaccionó para que esta segunda ola no nos llevara por delante. Claro. Pero estamos en una segunda etapa. ¿Por qué? Primero, porque la pandemia se ha extendido más de lo esperado. Segundo, porque tenemos la vacuna que hace también pensar en el segundo semestre tengamos una mejor posibilidad y una mayor normalidad de la economía en torno a la primavera. Y ahí se piensa que se puede generar una reactivación de la economía, entendamos, no, en un mundo en crisis, ¿no? Y ahora, En Sanguinetti, un mundo
tiene prosperidad. Ahí está. Usted estuvo con el presidente ayer. La pregunta es, ¿qué receptividad tuvo por parte del gobierno? ¿Hay expectativas de que estas medidas que propone el Partido Colorado se integren a la batería de medidas que está previsto anunciar por parte del gobierno en las próximas semanas? Sin ninguna duda. Le anuncié al presidente anteayer de que íbamos a hacer esta presentación y naturalmente se la vamos a hacer llegar en el día de hoy. Y no tenemos la menor duda de que esto va a ser considerado y que además son ideas. Ahora hay que ver cómo se ejecutan, cómo se instrumentan. Ustedes saben que una cosa es una idea, otra cosa es un proyecto, otra cosa es la ejecución del proyecto, ¿no? ¿Verdad? Doctor, Y bueno, doctor, ahora, el Partido dígame. Colorado, ¿esto es una respuesta a que el Partido Colorado se siente de alguna manera postergado? Yo recuerdo que en diciembre usted lo tuvo que llamar al presidente de la calle para preguntarle en qué andaba el tema de la vacuna. ¿Ustedes se sienten así? Un poco el Partido Colorado está medio, por decirlo de alguna forma, que no se está teniendo en cuenta. Usted está pidiendo también que haya una reunión de ministros, que haya una suerte de consejo de ministros donde hasta el propio Mieres dice que no es necesario. ¿Esto es así o realmente usted se siente que está siendo valorado y considerado? El Partido Colorado está dentro del gobierno. Ministros, subsecretarios, directores de entes autónomos, etc. El Partido Colorado es parte de una coalición que propuso, que trabajó y que hoy integra. Y lo viene haciendo. Con nuestra mentalidad, que es una mentalidad de gobierno, justamente la historia es el ADN de nuestro partido. Nosotros no somos gestos ni titulares, somos propuestas, somos construcción. Esa es nuestro ADN, ¿no? El que se refleja en ese cuadro que tenemos en la Casa del Partido, que ayer estaba en el fondo de la conferencia de prensa, que me gustaría que lo pusieran por ahí, porque están poniendo otras imágenes de otro momento. Perdonen el reproche de viejo periodista. Está muy bien. Y entonces nosotros nos sentimos parte, naturalmente. Y por cierto, hemos hablado que nos parecía importante tener un ámbito, y lo planteamos incluso el año pasado por nota, un ámbito de toda la coalición. ¿Para qué? Para pensar en el mediano plazo, para pensar en el largo plazo, para que haya un ámbito de reflexión. En lo operativo, la bancada ha funcionado perfectamente. Lo vimos en la Comisión de Presupuestos, lo vimos en la LUC. De modo que, en términos generales, uno puede decir que la coalición operó y por eso el gobierno está parado. Claro. Está bien parado en la cancha. Digamos, Ahora, en ¿no? términos generales, usted dice entonces que se limaron las asperezas, porque por allí trascendió que en algunos sectores del Partido Colorado había cierto malestar por la falta de contemplación de parte de los blancos a no sentirse de repente muchas veces consultados o comunicados de determinadas decisiones que tocan a toda la coalición de gobierno. Usted, como secretario del Partido Colorado, dice entonces que no hay fisuras en ninguno de los sectores del partido. Bueno, eso puede ocurrir como ocurre siempre adentro de un gobierno y adentro de un partido. Estamos hablando del mundo de la política. El día en que tengamos en un partido político, en un gobierno, unanimidad, preocupémonos. Me acuerdo que esto me lo dijo Günter Grass hace muchos años en una campaña electoral alemana, y le decía a los muchachos, la política es balance entre lo que se aspira y lo que se hace. Siempre va a haber algunos motivos de insatisfacción o de ansiedad, y de que en esto no nos consultaron, de que en esto llegamos un poquitito tarde, o en esto siempre va a ser así, no siempre va a ser el mismo actor. Esa es la vida, también ocurre dentro del Partido Nacional. ¿Y habló con el presidente de eso? ¿Le dijo al presidente eso? Dentro del Frente Amplio. Esto es natural, pero lo que importa es la conducción general, la línea general. El Partido Colorado, vuelvo a decir, es gobierno, tiene vocación de gobierno, se siente parte de esto, y esto es un conjunto de ideas que se presentan a la opinión pública, pero que fundamentalmente se dirigen a contribuir, a valorizar el ejercicio del ¿Y gobierno. cuánto salen estas medidas? Ayer la ministra hablaba de este ahorro de los 500 millones. ¿Cuánto salen? ¿Se sacan del fondo coronavirus? Esto está pensado desde la prudencia, por suerte. ¿Desde, perdón? El país hubiera sido imprudente en el pasado, con algunas propuestas como hubo de gastos del orden de 1.200 millones de dólares
en un subsidio universal, hoy estaríamos exhaustos, pensando en cómo pagábamos la vacuna. Por suerte no se hizo. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes del gobierno, de los gobiernos, es la prudencia y la administración de los tiempos. La pandemia, por ejemplo, se nos ha ido 6 meses más allá. Entonces, el propio Brasil se extendió en esa dirección y luego tuvo que retornar. De modo que en eso se está en esa misma línea. Por eso, primero, la ministra ha hablado de 500 millones de dólares, que es lo que está costando digamos, la atención social. Si en términos generales se mantiene esto, por lo menos hasta septiembre, octubre, las medidas que estamos proponiendo nosotros pueden estar en el orden de los 100 millones de dólares más. Es decir, no es una imprudencia, no podemos tener un costeo preciso porque dependerá de la instrumentación, pero es de ese orden, digamos. Lo mismo estamos hablando en el tema de, digamos, de la capacidad de endeudamiento y de inversión, que aquí me parece esto fundamental, porque acá siempre hay tres palancas. Se habla de gasto público, sí, el gasto público es muy importante, especialmente la inversión social, pero no alcanza. Se precisa también la inversión privada, que es fundamental para complementar la segunda palanca, que es la capacidad de crédito del Estado, de tomar dinero prestado, o sea, la llamada deuda. Es decir, que son las tres palancas, ¿no?, con las cuales hay que funcionar. Y es en esa perspectiva que estamos planteando la emisión de un bono para poder, digamos, reactivar o activar o acelerar, digamos así, todo lo que pueda ser la obra de infraestructura y de vivienda. Estamos hablando de algo así como 1 o 2 puntos del PBI, digamos 800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. ¿Para qué? Emitir un bono para que el mercado de valores lo pueda captar y podamos captar así, digamos, colocaciones del ahorro internacional o nacional. Y lo importante es que estamos planteando una idea de un fondo que funcione adentro de la corporación. ¿Por qué dentro de la corporación? Para que haya una mayor velocidad en la ejecución. Eso es muy importante a nuestro juicio, sobre todo en este momento de emergencia, porque cada ministerio, cada organismo tiene su tiempo. Pero en este año incluso se ha hecho la experiencia de una mayor velocidad a través de la corporación. Claro, usted dice que, por ejemplo, las PPP y estos proyectos crema de los que habla el Ministerio de Transporte son más lentos en su proceso. No, está muy bien. Eso es una herramienta que sin duda puede usarse y es útil. Todo lo que sea la colaboración público-privada es absolutamente imprescindible. Lo que estamos planteando de la corporación es porque, voy a poner un ejemplo. Sí. El Hospital de los Seguros, o un hospital que se hizo en el departamento de Colonia, lo hizo la misma empresa. Uno lo hizo ACE, con su procedimiento, naturalmente, y otro lo gestionó la corporación. Bueno, este último se logró hacerlo en la mitad del tiempo. Bueno, a eso es lo que estamos aludiendo. Claro. Me parece que esto es muy. Estamos hablando de un orden, como decimos, de 1.000 millones de dólares, 800 millones. El gobierno es el que tiene que medir esto. Y nos parece que, sobre todo, acelerar los tiempos. También hay que acelerar, hay que mejorar las normas sobre inversiones, hay que abrir mucho más las normas o las posibilidades de acuerdos en materia de servicios. El país es muy importante en esto, no está tan atado en el Mercosur en eso, y en el propio Mercosur. Hay que también seguir golpeando y buscando caminos, como hicimos en su tiempo en México. Sanguinetti. Pero vuelvo a decir, la inversión privada puede ser muy importante por la vía de las concesiones. Sí, eso de los tiempos que usted decía es bien importante e interesante, porque uno de los reclamos, por ejemplo, que hacía la oposición y que también se ha escuchado a ciertos analistas económicos es que es importantísimo inyectar la economía de propuestas privadas para justamente reactivar el trabajo, pero eso lleva su tiempo. Mientras tanto, hay mucha gente todavía en situación vulnerable que no encuentra trabajo en el mercado y que de alguna manera eso lleva a un crecimiento de la pobreza. ¿Qué hacemos para, de alguna manera, hacer un plan de contingencia mientras estas inyecciones económicas se suscitan por el costado?
Efectivamente, por eso es que estamos proponiendo la creación de un fideicomiso administrado por la corporación para acelerar obras. No para inventar obras, porque ese es el otro tema. No es para inventar, no es salir a gastar y gastar, invertir en cualquier cosa. No. ¿Cuánto demora eso en llegar al bolsillo de los uruguayos, Sanguinetti? Ese es el o al tema. trabajo. Es para un catálogo de obras que ya están pensadas, la mayoría ya están en el propio presupuesto. Solo que en lugar de tratar de ejecutarlas parsimoniosamente a lo largo del periodo, Claro. acelerar esto, consiguiendo dinero a través del mercado de valores, y de este modo poder, con un mecanismo mucho más ágil, como digo, acelerar la actuación. ¿Por qué Y, obra a su habría que vez, empezar, potenciar Sanguinetti? por los diversos mecanismos de colaboración público-privada. Por ejemplo, ¿La ruta 5? ahí hay una planta Ya está. potabilizadora de agua en el Río de la Plata. Es una necesidad vital y urgente. Bueno, eso es un caso típico en el cual, sin perjuicio del monopolio de distribución que tiene OCE, se pueda dar al capital privado en concesión para que haga la inversión, maneje la planta y luego distribuya a OCE como su monopolio. Algo parecido a como se hizo después de todo en el gobierno pasado con los molinos de viento. Es decir, no estamos hablando de nada que sea una privatización, como a veces se habla con simplismo, ¿no? Sino de algo que es imprescindible, porque los recursos del Estado no son ilimitados, ni en lo presupuestal, ni en el endeudamiento. Por eso hablamos de las tres palancas y todas manejadas con un sentido de racionalidad. Eso es imprescindible, vuelvo a decir, para atravesar además este invierno, porque todo esto está pensado sobre la enorme preocupación que tenemos de, digamos, un lapso que todavía va a ser muy duro y muy difícil, porque está la economía exhausta, mucha gente exhausta. Fíjense el sector de turismo, por ejemplo. Ha atravesado una situación muy difícil, se está haciendo lo que se puede, se está peleando, se está luchando, pero ahora va a pasar un invierno muy difícil. Bueno, por eso ahí pensamos que hay que hacer un programa específico. No los hemos planteado, queremos conversarlo, pensamos que ahí hay que hacer un planteo muy importante, porque el sector del turismo es un gran movilizador de empleo fundamentalmente, y tiene que atravesar ahora un periodo vacío terrible, porque mal o bien en este momento está funcionando, digamos, con mucha precariedad por la falta fundamentalmente de los argentinos. Sí, y es un sector, que está en el invierno va a ser mucho peor. Está contemplado en estas ideas que está presentando el Partido Colorado como parte del gobierno de coalición, pero ¿usted cree, volviendo al tema de lo político, ¿usted cree que faltan ámbitos de coordinación con los diferentes partidos? Por ejemplo, estuvimos hablando varias semanas sobre el famoso decreto de etiquetados, y ahora la diputada Frente Amplista Cristina Lusterberg va a presentar un proyecto de ley distinto sobre los etiquetados. ¿Falta coordinación? ¿El Partido Colorado fue considerado a la hora de tomar estas decisiones? Nosotros hemos planteado la necesidad de un ámbito de conversación a alto nivel de la coalición, sobre todo para pensar en el largo plazo, para tener y mantener la mirada global que un gobierno debe tener. Lo planteamos el año pasado y creo que eso sería necesario. En lo demás, naturalmente, hay diferencias, las hay adentro de todos los partidos, las hay en estos casos. Sí, a veces hay cosas que no están efectivamente demasiado coordinadas, pero en términos generales, presupuesto, los grandes rumbos, lo hay. Luego hay, sí, a veces diferencias, porque los partidos tenemos puntos de vista diferentes, o sensibilidades distintas, o acentos distintos en una cosa u otra. Y el etiquetado frontal... La vida diaria, esa es la vida política. Naturalmente no son batallones regimentados los partidos políticos, ¿no? Claro. Bueno, sí. No, está bien. No, quería saber si habían sido consultados justamente en este decreto específico que ahora Frente Amplio presenta un proyecto de ley distinto. Bueno, se discutirá. Naturalmente siempre hay visiones que pueden ser diferentes en esto. No es un tema de matemática. Claro. El tema del etiquetado es un tema de ver qué es lo que funciona más desde el punto de vista psicológico y social para la gente. Es un tema de pedagogía, digamos así, de la alimentación, parecido al debate que hay con el tema del alcohol, ¿no? Claro. Que tampoco es un
un tema matemático. Uno diga, bueno, el 0 es lo perfecto, el 0,5 es lo perfecto. No, no hay nada perfecto, ¿no? Son medidas para administrar situaciones que no son, como digo, matemáticamente manejables. Sanguinetti. Esos son temas en debate que se seguirán debatiendo, realmente. Además de, bueno, por supuesto, hacer frente a la situación de pandemia, tanto a nivel salud como económico y todas las áreas sociales del país, hay una agenda de la coalición que fue pensada en campaña de gobierno y que está planteada como objetivo país de la coalición. ¿Cuál cree usted que debería ser la prioridad fuera de, como le digo, el combate a la pandemia y la asistencia de la gente? ¿Cuál debería ser en ese paquete de medidas de proyectos de la coalición la primera a aplicar cuando se pueda de alguna manera mirar un poquito más otras cuestiones? Bueno, estamos hablando de primera medida. Lo primero son los seguros de desocupación. Es decir, no puede caer ninguno de aquí a octubre. Vuelvo a decir, porque hay que pasar el invierno, como decía en su tiempo un ministro argentino, ¿no? Es decir, porque va a ser un invierno muy duro. Quiere decir que tenemos que, si hablamos de medida concreta. Ahora, si hablamos del conjunto, vuelvo a decir, hay que pensar en la enorme inversión social que se ha hecho, porque también ese es otro tema que también es bueno decirlo, ¿no? El país y el Estado ha hecho un enorme esfuerzo. Fíjense, por ejemplo, un viejo instituto del vallismo como es la asignación familiar. Este año se le han agregado 35 millones de dólares para duplicar la asignación familiar. Es decir, esas cosas hay que mantenerlas, hay que preservarlas, quizás haya que ampliarlas, como estamos hablando de los seguros de desocupación. El país ha respondido desde esas estructuras sociales que son fundamentales en nuestro país, felizmente. Y luego hay que ir, naturalmente, añadiendo cosas hacia una mirada de mediano plazo que nos lleva necesariamente a mejor competitividad internacional, mayor apertura hacia los mercados, cosa fundamental. El desarrollo de obras de infraestructura que movilicen al país. Lograr que algunos sectores fundamentales, turismo, industria láctea, industria vinícola, el arrocero, lo que planteamos, la política de fronteras, que también eso es otra cosa que es imprescindible, lo estamos viendo hoy. El Uruguay es un país frontera, como decía Claro. Rey de Sabadí, ¿no? Puerto, pradera y frontera. Está bien. Sanguinetti. Creo que nunca hemos tenido más claro que somos una frontera, ¿no? Exacto. Una frontera móvil. Está bien. Hay que hacer también. Y con Manini una política Ríos, ¿habla? Sí. O sea, ¿tiene conversaciones, tiene intercambios con Manini Ríos? ¿Hay intercambios, digamos, a nivel horizontal también en esta coalición? ¿O es una cuestión más de No. conversaciones triangulares de la base de la coalición hacia el Sí, presidente? a lo largo del tiempo hemos tenido también contactos de ese tipo, también hemos tenido diferencias muy importantes, como en el caso de la forestación, que nosotros tenemos una visión muy optimista de la forestación, que creo que ha sido el cambio estructural más importante que le ha pasado a la actividad productiva del país en el último siglo. Carlos Maggi decía que desde Hernandaria no hay un cambio tan relevante, porque se ha creado desde la nada, digamos, un producto que hoy es el segundo producto de exportación, iba a ser el primero, y genera 20.000 empleos, genera toda una enorme actividad. Ahí tenemos diferencias, por ejemplo, con el Cabildo Abierto. Y luego también tenemos concordancias. De modo que esos son los diálogos inevitables de la política, Claro, es el juego pero político. sobre la base también de una coordinación que hace el presidente. El presidente es el gran coordinador, es el conductor de una coalición, Ujú. más allá del líder de su partido. A veces algunos dirigentes de su partido se olvidan, pero el presidente ha sido respetuoso en eso, y nos parece muy importante que preservemos, digamos así, dentro de esa unidad de conducción, dentro de ese liderazgo, digamos, la colaboración. Porque todo lo que estamos hablando aquí no son reclamos, son contribuciones desde adentro del gobierno y pensadas desde adentro del gobierno para seguir andando como hemos estado andando este año. Doctor Julio María Sanguinetti, muchas gracias por su tiempo esta mañana. Gracias a usted.